Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de patologías neurológicas y psíquicas del adulto mayor. Ese es el tema que vamos a desarrollar en asistencia al adulto mayor. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este tema y vamos a hablar del estado confusional agudo delirium. El síndrome confusional agudo, también conocido como delirium, es un síndrome clínico transitorio irreversible caracterizado por una alteración en la atención, el nivel de conciencia y disfunción cognitiva de inicio agudo y curso fluctuante. Bueno, la prevalencia del estado confusional agudo varía en función del área en que se encuentra el paciente. La prevalencia aumenta a mayor edad en ancianos frágiles o con demencia y a mayor severidad de la patología que motivó el ingreso. Es mayor en procedimientos cardiotorácicos, intervenciones traumatológicas, cirugía vascular o en las intervenciones de cataratas. En ancianos institucionalizados se estima una prevalencia entre el 32 y el 62%. Si hablamos de los factores de riesgo o predisponentes del delirium, los factores de riesgo no modificables vienen a ser la edad avanzada, el sexo masculino, deterioro cognitivo o demencia, historia de delirium, depresión o ansiedad, deterioro funcional, trastorno de la marcha, inmovilidad, caídas múltiples, comorbilidades, ictus, enfermedad neurológica, enfermedad hepática o renal crónica, cirugía reciente, fractura de cadera y enfermedad terminal. Si hablamos de los factores de riesgo modificables, ahí vamos a hablar del deterioro sensorial, que viene a ser, por ejemplo, el deterioro de la visión y la audición. Uso o dependencia de tóxicos y fármacos, sobre todo hipnóticos, narcóticos, fármacos anticolinérgicos, corticoides. También acabamos de hablar también de la polifarmacia, ¿listo? Que lógicamente hay adultos mayores que toman un montón de fármacos. También vamos a hablar de la malnutrición, ¿listo? Aquí vamos a también tratar lo que es la deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, factores relacionados con la hospitalización, como por ejemplo inmovilidad, uso de medidas de contención física, dolor, uso de sondas y vías y también estrés psicosocial. Muy bien. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas de inicio agudo que dura horas o días? Alteración en el nivel de conciencia es un síntoma, ¿listo? Del síndrome confusional agudo. Otro síntoma es alteración en la capacidad de atención. Otro síntoma, desorientación, alteración del lenguaje y memoria, ilusiones, delirios de persecución y también alucinaciones. También va a presentar agitación psicomotriz y también va a presentar mioclonías y alteraciones en la marcha. ¿Listo? Entonces, lógicamente, el paciente va a presentar estos síntomas.
Estos síntomas va a presentar el paciente. Al comienzo puede durar horas, como les digo, o puede durar días, ¿no? Si hablamos de mioclonías, vamos a ver lógicamente que son como temblores o espasmos musculares involuntarios y repentinos, ¿no? Muy bien, continuamos. El diagnóstico. El diagnóstico. Valoración integral buscando el uso de fármacos tóxicos durante un periodo reciente. Valoración multidimensional que nos permite conocer la situación médica, funcional, mental y social previa del paciente. Preguntar al entorno del paciente sobre los síntomas, su forma de inicio, duración y las circunstancias que los precedieron. Insistir en hábitos de sueño y alimentarios, así como en la presencia de fiebre y dolor persistente. Búsqueda de signos de infección, insuficiencia cardíaca, deshidratación, retención aguda de orina, impactación fecal, tromboembolismo pulmonar, síndrome coronario agudo o también algún tipo de traumatismo. Tratamiento no farmacológico. Evitar el uso de la nalbufina, ya que es el opiáceo que más se ha asociado al desarrollo del delirium. Dar tratamiento a patologías adyacentes, evitando procedimientos innecesarios. Mantener al adulto mayor orientado en tiempo, lugar y espacio, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos que tratar de mantener a nuestro paciente lúcido, orientado en tiempo y espacio. Realizar actividades cognitivas estimulantes, por ejemplo, hacerlos leer periódicos, sopa de letras, crucigramas, ¿verdad? Tenemos que ayudar en eso, que arme rompecabezas, que siempre su mente esté activa. Y lógicamente tenemos que respetar la higiene y también tenemos que respetar el sueño ¿no? Y lógicamente ver de esa manera a nuestro paciente adulto mayor. Si hablamos de tratamiento farmacológico, en casos extremos, si utilizara la farmacoterapia, por ejemplo, tenemos el haloperidol, tenemos la famosa olanzapina, tenemos también la quetiapina y también tenemos la risperidona. ¿Listo? Que es el tratamiento farmacológico que se da. Generalmente se da, como les digo, el haloperidol, la quetiapina también, y bueno, también es muy conocida la famosa risperidona. Entonces, lógicamente, si hablamos del síndrome confusional agudo, llamado también delirio, lógicamente, como les dije en un comienzo, corresponde a una alteración en el estado mental que se caracteriza por ser aguda y reversible. El delirio es uno de los desórdenes cognitivos más importantes en el adulto mayor, tanto por su prevalencia como por su implicancia pronóstica. Lógicamente, el desarrollo de este síndrome confusional agudo no rara vez es el primer signo de compromiso de la función cerebral. Además, puede ser de forma clínica de presentación de una enfermedad física grave o también puede aparecer como alguna complicación, sería de una enfermedad de su tratamiento. La falta de diagnóstico y tratamiento oportuno pudiera resultar en daño cerebral permanente o simplemente la muerte. ¿Listo? Ahora, el delirio
tiene también consecuencias importantes en los aspectos económicos y sociales. Los enfermos con confusión, lógicamente, requieren mayor atención del personal de salud. ¿Listo? Y más cuidados de enfermería. Y generalmente tiene una estadía intrahospitalaria más prolongada. El enfermo, lógicamente agitado, es de difícil manejo y está en riesgo de caídas y fracturas. Lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado, ¿listo? Lógicamente, este tipo de pacientes con esta patología, ¿listo? Va a presentar diversos síntomas, como les hablé anteriormente, ¿listo? Ahora, el delirio en el anciano, lógicamente, es un síntoma y por lo tanto obliga a buscar la enfermedad de base desencadenante. ¿Listo? Tenemos que buscar, lógicamente, hay una enfermedad de fondo. Cuando el paciente está presentando delirio, es porque hay una enfermedad de fondo. ¿Listo? Entonces, este tipo de pacientes va a presentar, por ejemplo, intranquilidad, hipersensibilidad a los estímulos visuales y auditivos. Lógicamente va a tener inversión del ritmo de sueño, vigilia. También va a presentar insomnio, va a presentar pesadillas. ¿Listo? Entonces, es muy, muy importante hacer un diagnóstico precoz. Es muy, muy importante, como les digo, hacer un diagnóstico precoz para que de esa manera se pueda iniciar con un tratamiento adecuado y la mayoría de los pacientes logran recuperarse satisfactoriamente. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y detectar esto rápidamente. Como ya les dije en un comienzo, los factores predisponentes al delirio, lógicamente ya es el envejecimiento. ¿Listo? Porque lógicamente los más ancianitos son los que tienen mayor riesgo. Disminución de visión y audición es otro factor de riesgo que les hablé. La enfermedad mental o física crónica también. Por ejemplo, si hablamos de pacientes que tienen Parkinson, que tienen demencia, que tienen depresión, este tipo de pacientes van a presentar mucho más rápido lo que es el delirio. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de problema que es el estado confusional crónico y demencia. ¿Listo? Ahora, si hablamos del estado confusional crónico o demencia, es un síndrome adquirido, caracterizado por deterioro persistente de funciones cognitivas, deterioro del estado mental, deterioro de la conducta social y lógicamente interfiere en las actividades de la vida diaria, la actividad laboral o social. ¿Listo? Muy bien, vamos a hablar de la prevalencia. El 6,5% desde un 4,2% entre los 65 y 74 años hasta el 27,1% en los mayores de los 85 años, siendo mayor en las mujeres. La incidencia está en torno al 1% en mayores de 65 años, superando el 5% en los mayores de 90 años. El diagnóstico. Lógicamente, si hablamos de un diagnóstico, la historia clínica y exploración neurológica. Luego, evaluar la repercusión en los niveles de funcionalidad del individuo. Realizar una evaluación neuropsicológica formal y complementación de criterios clínicos de demencia. Muy bien.
Vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Dentro de lo que viene a ser el tratamiento farmacológico, a este tipo de pacientes se les va a dar antipsicóticos como el famoso haloperidol, antidepresivos como la fluoxetina, también vamos acá a ver el citalopram, la paroxetina, sedantes o neurolépticos como por ejemplo la risperidona, o también vamos a ver la olanzapina, medicamentos que actúan sobre la serotonina. Ansiolíticos tenemos por ejemplo el alprazolam, el diazepam, benzodiazepinas para aliviar los trastornos del sueño, por ejemplo el lorazepam y el triazolam. Y también tenemos inhibidores de la acetilcolinesterasa como el donepezil y la galantamina. Si hablamos de tratamiento no farmacológico, vamos a darle tratamiento a las enfermedades adyacentes. Terapias ocupacionales para mejorar la memoria, retención de información, concentración y las deficiencias cognitivas que se presenten. Acá podemos ver los crucigramas, la sopa de letras, los rompecabezas, ¿listo? También que pueda leer un periódico, entonces tenemos que ayudarlo de esa manera para que el paciente se encuentre activo, lógicamente, y de esa manera su cerebro esté en constante actividad. Luego, recordar sucesos importantes de su vida, preguntándole detalles específicos para que pueda reforzar su memoria, ¿listo? Entonces, eso es muy importante. Muy bien, entonces hasta ahí hemos tratado lo que viene a ser el estado confusional crónico de demencia. Entonces, hasta ahí es el estado confusional crónico de demencia. El anterior fue estado confusional agudo. Entonces ya ven las diferencias entre el estado confusional crónico y el estado confusional agudo. Entonces, si vamos a hablar lógicamente del estado confusional crónico, se refiere, como les dije, a algo que continúa durante un periodo de un tiempo prolongado. Una enfermedad crónica generalmente dura mucho más tiempo y no desaparece de forma rápida. ¿Listo? Muy bien. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado de que los adultos mayores lleguen a este estado confusional crónico, ¿no? Lo que rápidamente hablamos como demencia. Listo. Entonces, generalmente, como les digo, la demencia o este estado confusional crónico va a afectar a la memoria, va a afectar el pensamiento, va a afectar la orientación y la comprensión, también la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de estado confusional crónico, ya que el paciente va a perder la memoria, como les dije, generalmente va a tener dificultad para poder comunicarse o encontrar las palabras adecuadas. También va a presentar dificultad con las habilidades visuales y también
el paciente va a tener dificultad para poder razonar o para poder resolver problemas, y también va a tener dificultad para manejar tareas complejas. Ahora, como les dije, tenemos que entonces tener en cuenta que este tipo de pacientes, para que no lleguen a este estado, como les dije, tenemos que tratarlos de mantener lúcidos, orientados, ¿listo? Como les dije, hacer terapias ocupacionales para poder mejorar la memoria, retención de información, que puedan hacer sopa de letras, crucigramas, leer periódicos. También de esa manera necesitan hacer desarrollar otro tipo de actividades en los cuales ellos se encuentren activos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la depresión en el adulto mayor. La depresión es un trastorno del estado de ánimo y las emociones. Lógicamente, es una enfermedad que está relacionada con una disminución en la serotonina. Ahora, lógicamente, estamos tratando el tema ahora de depresión en el adulto mayor, pero como ustedes saben, la depresión no solamente va a afectar al adulto mayor. Ahora, tratamiento de la depresión. Tratar la causa, suspender cualquier medicamento, evitar el alcohol y los somníferos, antidepresivos y la psicoterapia, hacer ejercicio. También rodearse de personas cariñosas. Realizar actividades agradables. Luego también aprender buenos hábitos de sueño. Aprender a vigilar los signos tempranos de depresión. Beber, menos alcohol y evitar las drogas ilícitas. Hablar lógicamente de nuestros sentimientos y tomar los medicamentos correctos. Ahora, síntomas de la depresión. ¿Cuáles vendrían a ser los síntomas en la depresión en el adulto mayor? Inapetencia, buscar a personas distanciadas, suspensión de tratamientos, menos socialización, indiferencia, irritabilidad, llanto, insomnio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta mucho estos síntomas y estar al tanto. ¿Qué pasa si la depresión no es tratada? Lógicamente, si la disminución de energía merma en sus actividades, disfunción social, familiar y en caso extremo de suicidio. En adultos después de los 65 años hay un alto índice también de suicidios. ¿Listo? Entonces, lógicamente, si hablamos de este problema que es la depresión, como les dije, la depresión viene a ser un trastorno en el estado de ánimo, en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante semanas o quizás por más tiempo. Lógicamente, la depresión en los adultos mayores es un problema generalizado, pero no es parte pero no es parte normal del envejecimiento, ¿listo? Ahora, ¿cómo sabemos si el adulto mayor, les dije, tiene depresión? Generalmente, como les dije, va a presentar problemas de memoria o cambios de personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida de apetito, ¿listo? También el paciente puede presentar cansancio, falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, ansiedad, agitación o inquietud también puede presentar mi paciente. También puede presentar arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. ¿Listo? También va a presentar problemas físicos inexplicables, como les digo, como dolor de cabeza o de espalda, ¿no? Entonces tenemos que estar al tanto. Otro síntoma también que puede presentar quizás la persona, dificultad para pensar y concentrarse y también de esa manera poder tomar decisiones.
Y generalmente, bueno, la falta de apetito, ¿no? Y bueno, en algunos casos alteraciones en el sueño, como insomnio o también dormir demasiado. ¿Listo? Entonces nos va a dar, lógicamente, nos va a decir que ese paciente o el adulto está pasando por un tipo de depresión. ¿Listo? Ahora, lógicamente tenemos que observar mucho tenemos que observar mucho si mi paciente tiene este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de trastorno. Ahora, generalmente, ¿qué es lo que puede causar que un adulto mayor pueda tener ese tipo de depresión? Puede ser mudanza en el hogar, como por ejemplo un centro de tercera edad, dolor o padecimiento crónico, a veces también hijos que se van, ¿no? Cónyuge y amigos cercanos que mueren. También puede ser pérdida de la independencia, por ejemplo, problemas para cuidarse sin ayuda, movilizarse o pérdida de privilegios para conducir. La depresión también puede estar relacionada con un padecimiento físico, como por ejemplo les dije, trastornos de la tiroides, puede ser, también mal de Parkinson, enfermedades del corazón, también cáncer o accidente cerebrovascular o algún tipo de demencia como por ejemplo el Alzheimer. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado y como les dije, estos son algunos, lógicamente, estas son algunas patologías neurológicas y psíquicas que se vienen dando en el adulto mayor. Hoy día hemos visto el estado confusional agudo, hemos visto el estado confusional crónico y también hemos visto la depresión en el adulto mayor. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me lo hacen llegar al WhatsApp. Todas las diapositivas, toda la información va a estar en la plataforma virtual de la institución. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien, entonces cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me la hacen llegar al WhatsApp y yo les voy a responder. Toda la información va a estar en la plataforma virtual. ¿Listo? Muy amable, gracias y nos vemos hasta la próxima clase.